Buenas tardes, alumnos de pre. Entonces vamos a iniciar con el curso de Historia Universal. El día de hoy, el tema que nos toca tratar se titula La Edad Antigua. Primera parte. 1. Cronología. La Edad Antigua es el segundo proceso de la historia mundial, cuyos inicios se remontan hacia el año 4000 a.C., como lo podemos ver en nuestra línea de tiempo. En dicho año se dio el descubrimiento de la escritura a manos de la civilización de Mesopotamia, llamada la escritura cuneiforme, y se extiende hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, a manos de la invasión de los bárbaros. 2. Características. Como primer punto, tenemos que estas civilizaciones del mundo antiguo se deslindaron en dos grupos: civilizaciones del mundo oriental y civilizaciones del mundo occidental. Dentro de las civilizaciones de Oriente tenemos Egipto, Mesopotamia, persas, fenicios y hebreos, mientras que las culturas de Occidente fueron Grecia y Roma, logrando su máximo esplendor o expansión territorial. Siguiente punto. Las civilizaciones del mundo antiguo basan su poder económico en dos grupos de concentración. El primer grupo fue la agricultura. Estas culturas se desarrollaron estratégicamente cerca de los grandes valles. ¿Y qué son valles? Son áreas colindantes al margen de un río. Mientras que el segundo foco fue el comercio, donde la principal ruta de esta actividad fue el mar Mediterráneo. Y a decir verdad, este inmenso mar fue punto de conflicto de grandes civilizaciones por muchos años. Las aguas de este inmenso mar se encuentran rodeadas por tres continentes, en este caso Europa, África y Asia. Y como último punto, estas grandes civilizaciones estuvieron regidas bajo un sistema económico llamado el esclavismo, el cual significa el poder concentrado en una gran masa de esclavos, los cuales fueron autores que levantaron los cimientos de cada una de estas civilizaciones y que hasta hoy en día han dejado grandes evidencias, como es el caso de los grandes e imponentes monumentos arqueológicos. El término o palabra esclavismo fue introducido por el historiador alemán Carlos Marx en su obra La lucha de clases sociales. 3. Las civilizaciones del mundo antiguo se deslindan en dos grandes grupos. El primer grupo, las civilizaciones del mundo oriental. Y así comenzamos con el antiguo Egipto. A. Ubicación geográfica. Como podemos ver en el mapa, Egipto está situado al noreste de África. Limita por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con Nubia, por el oeste con el desierto de Libia y por el este con los montes arábigos y el mar Rojo. El griego Heródoto sentenció con una frase simbólica, el cual dice: Egipto es un don del Nilo, refiriéndose a que este río en tiempos faraónicos inundaba el valle entre los meses de julio
a octubre. Según los egipcios llamaban a este proceso o fenómeno Aket. Cabe señalar que la parte final del recorrido del río Nilo culmina hacia el mar Mediterráneo por 5 bocas llamadas Canópica, Volvítica, Sebenítica, Mendecínica y Tamítica. Las que subsisten en la actualidad son 2, Damieta y Rosetta, con una influencia decisiva sobre la economía desde tiempos remotos. A ello también vale señalar que Egipto se dividía en la antigüedad en 2 regiones, el famoso Alto Egipto hacia el sur de este territorio y el Bajo Egipto hacia el norte del territorio egipcio. B. Periodificación. El Antiguo Egipto se desarrolló en 5 periodos, como lo podemos ver en nuestra línea de tiempo. Primer periodo, Tinita o Pretinita, también llamado época predinástica o adoradores de Horus, el cual se desarrolló del año 3500 a.C. hasta el año 2770 a.C. Este periodo se inicia con la unificación tanto de la región del Alto y del Bajo Egipto por el famoso faraón Menes. Una de las ciudades que sobresale en esta época es Tinis, a la cual se debe justamente el nombre del periodo. Segundo periodo, el Imperio Antiguo, o también llamado Menfítico, el cual se desarrolla del año 2705 hasta el año 2130 a.C. Durante este periodo se construyeron las 3 grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserino. Además, la gran esfinge construida por los faraones de la cuarta dinastía menfita, quienes la construyeron en la altiplanicie de Giza, al suroeste de la actual ciudad de El Cairo. Entre los siglos 28 y 27 sobresalió la ciudad de Menfis, la cual lleva el nombre de este segundo periodo. Como tercer periodo tenemos al Tébano o Medio, que se desarrolla del año 2061 hasta el año 1668 a.C. La capital del Alto Egipto era Tebas, de ahí el nombre de este periodo. El dios principal era Amón, de la tríada que compartía con Mut y con Su. Se construyó el templo de Karnak, el laberinto y se embelleció el lago Moeris. Es una época de gran florecimiento cultural. El acontecimiento más importante durante este periodo fue la invasión a Egipto por los Hicsos en el siglo XVII a.C. Fueron tribus semitas que introdujeron el caballo, el carro de guerra y las armas de bronce. Cuarto periodo, el Imperio Nuevo. Se desarrolló del año 1560 al año 1070 a.C. El faraón más destacado fue Amosis Nefertir, ya que este personaje expulsa a los Hicsos en el año 1573, conquistando la ciudad de Abari. Aparte de este líder, destacan los faraones de la dinastía XVIII y XIX, como Amenofis III, quien construyó los colosos de Memón, el faraón Hatshepsut Macará, fue la audaz faraona que envió la expedición al Punt, lo que hoy en día es Somalia. El faraón Tutmosis III fue el gran conquistador, quien venció a los sirios en Megido. También tenemos al faraón Amenofis IV. Fue el reformador religioso que implantó el monoteísmo, del culto a Atón en reemplazo de Amón. También
se encuentra en esta lista el faraón Tutankamón, cuya tumba fue descubierta intacta por Howard Carter en el año 1922. Y como último emperador de esta larga lista, tenemos a Ramsés II, el cual luchó con los hititas en la batalla de Kadesh contra Muwatalí. A su vez, construyó el templo de Abu Simbel en Nubia. Y como quinto y último periodo tenemos la época tardía, que va del año 712 hasta el año 332 a.C., caracterizada por la ocupación de Egipto por diversos pueblos extranjeros, a excepción de los griegos, quienes vivían comercializando en el delta del río Nilo desde los años 700 a.C. y en Neucratia desde los tiempos del rey Psamético. El país del Nilo fue conquistado sucesivamente por libios, etíopes, persas, romanos, cristianos y finalmente por los árabes islámicos que fundaron el Gran Califato del Cairo. C. Organización social. Estuvo gobernado por una monarquía teocrática. A la cabeza de dicha organización social se hallaba el faraón, y contra lo que erróneamente se cree y se divulga, no existió esclavismo en las primeras dinastías. Así opina también el egiptólogo egipcio, el Dr. Zahi Hawass, actual jefe de excavaciones y conservación de El Cairo. Entonces, como podemos ver en esta figura piramidal de la clase social en el antiguo Egipto, pasamos a explicar. En la cúspide de la pirámide tenemos al faraón. Era un gobernante teocrático, considerado y venerado como la personificación misma del dios Ra. Como autoridad gobernaba sobre los nomos, las cuales hacían alusión a las ciudades o regiones. Como monarca administraba justicia, comandaba los ejércitos, era el supremo sacerdote y su título jerárquico era Shensuhor, es decir, representación de Horus vivo, aunque para los egipcios era el Nsut. Con los siglos, esta denominación terminaría convirtiéndose en faraón. Entre sus colaboradores figuraban el visir y los escribas, que inspeccionaban el comercio, la industria y calculaban los ingresos agrícolas. Debajo del faraón tenemos a los sacerdotes. Eran los guardianes de los templos, a la vez que dirigían el culto y servían de intermediarios entre los dioses y los hombres ilustrados. Debajo de los sacerdotes tenemos a los escribas, los cuales se desempeñaban como secretarios de los faraones. Tenían a su cargo la administración cultural del Kemet y cobraban impuestos, y a su vez dirigían las obras del Estado. En el cuarto segmento social tenemos a los guerreros, los cuales constituían el ejército familiar, el cual tenía por misión la defensa del país y la conquista de nuevos territorios. En el quinto segmento tenemos al pueblo. Integraban esta clase social los comerciantes, los agricultores y los artesanos, así como gente de modestos recursos económicos. Estaban obligados a llevar una vida de privaciones y necesidades. Se agrupan en 56 nomos o regiones. Y como la base de esta pirámide social tenemos a los esclavos. Eran los prisioneros traídos de los campos de batalla o adquiridos también en mercados extranjeros. Estos circunstancialmente podían ascender socialmente, como lo relata la Biblia en el Génesis 41, versículo 37 al 45, cuando José llegó a ser visir después de ser vendido por sus hermanos a Putifar.
D. Aportes culturales. Entre ellos tenemos la textilería. En esta industria destacaron en la fabricación de excelentes tejidos de lino y papiro. Cerámica. Dentro de esta notable y bella obra de arte tenemos trabajos de oro, de plata, de cobre, de bronce, alabastro, cristal y madera. En todos ellos dieron muestra de refinado gusto artístico. La agricultura. Dentro de esta actividad se destaca la producción de trigo, arroz, cebada, las principales fuentes o cereales para la alimentación del pueblo egipcio. La ganadería. La cría de ganado vacuno fue la más importante, seguida de la ganadería lanar y caprino. Comercio. La actividad comercial la establecieron con Creta, las islas del mar Egeo, Siria, Palestina y fundamentalmente relaciones amistosas con los griegos hasta los tiempos del macedónico Alejandro el Grande. La arquitectura. Dentro de esta expresión artística tenemos los grandes monumentos funerarios. Es el caso de las pirámides. Es el caso de las mastabas y de los hipogeos. La escultura. También destacaron en esta expresión artística. Es por ello que tenemos grandes imágenes representativas, como es la esfinge, muy cerca de las pirámides, el alcalde del pueblo, el escriba sentado, los colosos de Memón, los obeliscos de Tutmosis y Ramsés II. Ciencias. En Egipto florecieron las ciencias prácticas desde tiempos remotos, como la momificación, la medicina, la geometría por el desarrollo técnico en las construcciones y agrimensura, y en el ámbito de la astronomía tenemos la creación del calendario egipcio en el año 4241 a.C., el cual consistía en que el año civil se iniciaba con absoluta precisión cuando en el firmamento egipcio coincidía la estrella Sirio con la inundación del Nilo. La religión. Los egipcios fueron los pueblos más religiosos de la antigüedad. Fueron politeístas porque consistía un sinnúmero de dioses, panteístas porque sus dioses hacían referencias al simbolismo natural, y heliólatras porque está basado su dios supremo en el reinado del sol. Entonces, los dioses principales fueron Osiris, dios de la agricultura y la resurrección; Isis, su esposa; Horus, hijo de ambos; Set, el maléfico; Ra, el dios sol; Hapi era el dios del río Nilo; Amón era el dios en Tebas; Hathor, diosa del cielo; Anubis, con cabeza de chacal, era el guardián de los muertos y protector de los embalsamadores; Tot, dios de los escribas; Biti, la abeja; Nekep, el buitre; Uadjet, la cobra; Nut, diosa del cielo; Geb, dios de la tierra; y Nun, dios del agua. Y por último tenemos a la escritura. La escritura en Egipto fue conocida desde tiempos predinásticos remotos. Eran tres tipos de grafías. La primera, llamada la escritura hieroglífica, o también llamada monumental, la cual se encuentra representada en las pirámides, en las mastabas y en los hipogeos. La escritura hierática,
o sacerdotal, la cual era difundida por altas jerarquías, y la escritura demótica o vulgar, la cual era utilizada o aplicada por gran parte de la masa o grupo del antiguo Egipto. El hallazgo de la piedra de Rosetta, actualmente en el Museo Británico de Londres, fue encontrada por las tropas de Napoleón Bonaparte. Permitió posteriormente al sabio Francisco Champollion descifrar la escritura hieroglífica. Entonces, hasta aquí culminamos lo que sería la primera parte de este proceso de las civilizaciones antiguas. Nos vemos, cuídense, nos vemos en la próxima clase.